Bueno, pues para público no experto podemos empezar por decir que es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal regional, es decir, un tribunal que supervisa a diferentes países, es decir, por oposición a una Corte Nacional que tiene jurisdicción o competencia o interés en el territorio de determinado país. Es, digamos, una sentencia regional a propósito de un caso contra Costa Rica. La Corte Interamericana utiliza o es el tribunal regional que sirve para responsabilizar a los estados americanos cuando se ha incumplido con algún derecho humano o se han violado derechos humanos. En el caso Artavia, lo que se alegaba es que la prohibición de la Sala Constitucional a través de una decisión judicial, la prohibición a través de una decisión judicial de la fecundación asistida o de la técnica de fertilización in vitro en concreto, implicaba una violación a diferentes derechos de las personas que querían acceder a esa técnica de reproducción asistida y que esta, digamos, prohibición que viene a través de un criterio judicial de la Sala Constitucional costarricense, tenía que ver con que se había extendido demasiado la protección de la vida desde el momento de la concepción. La Corte Interamericana resuelve confirmando o dando por buenos los argumentos de los peticionarios, que así se llaman a las personas que van a la Corte Interamericana denunciando estas violaciones de derechos humanos, y entonces la Corte Interamericana confirma a través de Artavia Murillo que la protección de la vida desde la concepción es una protección sí jurídica, sí existente, pero que exige gradualismo, es decir, es una protección progresiva, determina que esta protección no empieza sino hasta en el momento en que el óvulo fecundado se implanta en la cavidad uterina y dice que no se puede alegar, yo creo que esta es una parte muy importante del precedente, que no se puede alegar la protección de la vida de manera tan absoluta que se haga o que haga desaparecer la protección que se debe a otros derechos, particularmente, y así lo señala textualmente la sentencia Artavia, los derechos reproductivos de las personas. ¿Este es el aspecto más importante de la sentencia o hay alguno otro? Bueno, a mí me gusta, pero porque yo soy abogada, tengo que pedir disculpas, pero soy abogada, a mí me gusta también cuando tú tienes un derecho humano, los derechos humanos están enunciados. Por ejemplo, se dice, yo tengo derecho a la integridad personal, yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la autonomía, pero no se te dice de manera concreta, las constituciones no pueden hacerlo, no se te dice de manera concreta qué significa eso. ¿Qué significa que tú, que yo tengamos derecho a la autonomía? ¿Qué significa que tú y que yo tengamos derecho a la integridad personal? ¿Qué significa que tú y yo tengamos derecho a la vida? Las cortes, los intérpretes de estas disposiciones en las constituciones son los que te cuentan, son los que te dicen, son los que dicen, por ejemplo, el derecho a la autonomía abarca tu decisión de decidir con quién te quieres casar, ¿no? Y digamos que en el caso Artavia, un mérito muy importante de la sentencia es haber identificado derechos humanos violados por sobre pretexto de esta protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción y haberles dado un contenido muy fuerte, es haber establecido, por ejemplo, que el derecho a la autonomía abarca la decisión de ser o no padre, haber dicho que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica las decisiones de cómo te relacionas con otras personas. Creo a estas, digamos, como a estas definiciones concretas de los derechos se les conoce como las definiciones que han contenido y alcance a derechos que de otra manera estarían simplemente enunciados. Creo que digamos que estas definiciones en Artavia tienen un valor muy importante, incluso para avanzar en la protección de otros derechos reproductivos, como el derecho a interrumpir legalmente un embarazo, como el derecho a tener y a vivir una maternidad segura, por decir los más importantes o los más significativos. ¿Cuáles son los retos más importantes de llevar los contenidos de esta sentencia
a impartidores de justicia? Bueno, yo creo que los retos de llevar estos contenidos son los retos que son comunes a todos los estándares que provienen del sistema interamericano, es decir, montarse muy bien en esta decisión de la Corte. En esta ocasión estoy hablando de la Corte mexicana, de que los precedentes interamericanos son vinculantes o son obligatorios, son de aplicación obligatoria para nuestros jueces nacionales, nuestros jueces internos. Entonces creo que el principal reto es convencer a nuestros jueces internos y a nuestras juezas internas de darle efectividad a esta sentencia de la Corte, es decir, lograr que se apliquen de manera eficaz, de manera persistente y, digamos, de manera cotidiana, sin que espante, sin que haya prejuicios, los precedentes de la Corte Interamericana en general, incluido el caso Artavia, para ampliar la protección o para completar la protección de los derechos humanos en nuestro país.